Muy bien, jóvenes. Entonces, una vez que ya pudimos conversar acerca de definitivamente cómo queda el plan de evaluación, vamos a seguir entonces con nuestra clase. Repito, ya comenzamos la unidad número 2 y aquí de lo que queremos hablar es de la producción, del empleo y de los precios. La variable más importante cuando hablamos de la producción es el PIB y entonces tengo aquí este mapa conceptual que un poco intenta dar toda la panorámica general de lo que es este PIB, este Producto de Bienes y Servicios, perdón, este Producto Interno Bruto, que como sabemos es el valor total de la producción de bienes y servicios en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. ¿Okay? Entonces, fíjense, lo primero que ocurre con el PIB es que son bienes y servicios nuevos que se producen internamente. Estamos hablando de producción en el territorio nacional y estamos hablando de los bienes nuevos. Es el flujo de bienes nuevos en la economía, ¿ok? Se calcula por 3 vías y todas las vías nos permiten llegar al mismo resultado. ¿Cuáles son esas vías para calcular el PIB? Son el enfoque de la producción, el enfoque de la demanda y el enfoque del ingreso. Los tres los vamos a ver muy detalladamente cada uno. Recuérdense que el PIB indica el tamaño de la economía de un país. Se totaliza la producción de bienes y servicios y esa producción de bienes y servicios entonces nos permite saber si los que tienen el mayor valor en producción de bienes y servicios son las economías más grandes, luego vienen las economías medianas y las economías más pequeñas. Una cosa importante es que ese PIB se valora a los precios del año corriente y a los precios del año base. Cuando se valora a los precios del año corriente, es decir, las cantidades nuevas producidas en este año son multiplicadas por los niveles de precio de ese año, obtenemos el PIB nominal. Ese PIB nominal, si nosotros lo comparamos con el PIB nominal del año anterior, vamos a tener cuánto creció la economía y cuánto crecieron los precios o alguna combinación. Puede ocurrir que haya crecimiento económico y deflación o que haya una alta inflación y recesión económica. Pueden haber muchas combinaciones, ¿ok? De manera que este PIB ha valorado los precios del año corriente, también vamos a obtener un PIB en el cual estas cantidades son valoradas a los precios de un año base. ¿Qué logramos cuando calculamos las variables a los precios de un año base? Logramos quitar el efecto de los precios y entonces ver si comparamos ese PIB real con el PIB real del año anterior, poder saber si efectivamente la economía creció o no. Entonces, como de lo que se trata es de que el PIB nominal va a ser igual al PIB real por el nivel general de precios, si yo si yo despejo el nivel general de precios, resulta que si yo divido el PIB nominal entre el PIB real, pues obtengo un indicador que me mide el nivel general de precios y obviamente si lo comparo con el periodo anterior, voy a poder determinar si hay inflación o si no hay inflación. Eso lo vamos a hacer con un ejercicio, ¿ok? Entonces, repito, hasta ahora estamos diciendo bienes nuevos, representa tamaño de la economía, se calcula por 3 enfoques y además se calcula valorado a los precios en que son producidas esas cantidades y a los precios del año base. ¿Ok? Luego, lo otro que tenemos es que es una variable tan importante y que además está asociada a otras muchas variables macroeconómicas que existe todo un sistema contable que se denomina cuentas nacionales que permite registrar todas las transacciones de la economía. De lo que les estoy hablando, jóvenes, es que el flujo circular de la renta que ya vimos es contabilizado. Se contabiliza el consumo, la inversión, el ahorro, los impuestos, el gasto del gobierno, las exportaciones, las importaciones, todos los precios, el precio del salario, el precio de todas las variables, y se establece un sistema contable en el cual podemos ver cuánto fue la producción, cuánto fue el ingreso, ¿sí? Ese ingreso, cuánto se destinó al consumo y cuánto al ahorro, cómo fue la inversión y cómo se financió esa inversión. Recuérdense que el ahorro se canaliza a los bancos y permite que haya inversión
y obviamente cómo fueron las transacciones de esta economía con el resto del mundo, ¿ok? Entonces, todo eso lo hacen los países bajo una misma metodología, por eso es que el PIB es comparable entre países, porque todos los países lo han hecho siguiendo una misma metodología, que es la metodología que siempre está actualizando las Naciones Unidas, ¿ok? Y es la metodología, repito, de las cuentas nacionales. Otra cosa que vamos a entender entonces, que está dentro de estas cuentas nacionales, es que a partir de este PIB hacemos una serie de ajustes y llegamos al ingreso nacional disponible, y de ese ingreso nacional disponible, repito, podemos determinar cuánto fue el consumo y por diferencia podemos saber cuánto fue el ahorro, ¿ok? Y finalmente, como saben, si nosotros dividimos ese PIB entre la población, obtenemos una variable que se llama el PIB per cápita. Entonces, ¿qué va a ser eso de PIB per cápita? Va a ser un indicador del nivel de bienestar económico de un país, y lo que se espera es que ese PIB per cápita esté creciendo año tras año, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es de lo que vamos a estar hablando en este tema de la producción, porque todo está asociado a esta variable premium que está aquí, que se llama PIB, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí les tengo unas estadísticas, que estas no están tan actualizadas, ¿okay? Inclusive, déjenme, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a irnos mejor a esta, que para eso la tengo aquí. Vamos a esperar que la tengan ustedes también en su pantalla. Ya la tienen, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto, fíjense. Hay organismos como el Fondo Monetario Internacional, entonces, que calcula el PIB mundial y hace los rankings por países, ¿ok? Entonces, fíjense, en el caso del total del mundo ya estamos hablando de una producción más o menos de 93.889.577 millones de dólares. Sí, esto está en millones de US dólares. Esto US es la nomenclatura de Estados Unidos, US, porque acuérdense que hay dólares canadienses, hay otro tipo de dólares, y entonces es para establecer que son dólares americanos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que el país que produce el PIB más alto del planeta es Estados Unidos, y produce 22.939.580 millones de dólares, ¿ok? Fíjense que si la Unión Europea fuera, aparte de una unión monetaria, una unión política, fuera un solo país, pues sería el segundo PIB más grande. Pero no lo podemos contabilizar porque son solamente una unión monetaria, pero realmente está compuesto por muchos países. De manera que el segundo país que sigue a Estados Unidos es China, con 16.862.979. Si se fijan, estamos hablando de que está cada vez acercándose más a Estados Unidos. China ha tenido un crecimiento bárbaro, considerable en los últimos años, y si nosotros sumamos la producción de Estados Unidos más la producción de China o el PIB de China y lo dividimos entre el total, pues vemos que el 42% del PIB está nada más en estos dos grandes, estos son los pesos pesados del crecimiento económico, ¿sí? O de la economía mundial. Inclusive Estados Unidos está como que poniéndose las pilas porque China le está siguiendo los talones y quiere convertirse en la economía más grande del planeta, ¿ok? Entonces, fíjense que el que sigue es Japón. Comentaba el joven que Japón había pasado por un largo periodo de deflación. Es cierto que ha estado muy endeudado, pero una ventaja ha sido que Japón ha podido salir de ese estancamiento en el que estaba, y es la tercera economía más grande. Japón llegó a ser por mucho tiempo la segunda economía más grande, obviamente sin considerar la Unión Europea, lo que significa que el PIB de China estaba muy por debajo del de Japón, y bueno, fíjense cómo han cambiado las cosas. China todo lo que ha crecido, y Japón
pues se mantiene en unos niveles importantes, pero repito, ya de aquí en adelante, todos están muy despegados, muy lejos de lo que son estos dos grandes colosos, ¿no? Entonces, el cuarto, porque ahora sí como por países como debe ser, el cuarto es Alemania, sigue el Reino Unido, la India, Francia, Italia, Canadá y Corea del Sur. Estos son los primeros 10. Como ven, no hay ningún país latinoamericano. En el caso de India y de China, son las dos economías que tienen la mayor población del mundo. La de China es 1.4 billones y de la India es 1.3 billones, es decir, que están ahí bien cerquita. El primer país que aparece, bueno, tampoco está tan lejos, es Brasil, pero vean el monto, 1.645.837. Por cierto que Rusia, que tiene tanto peso, pues realmente tiene un PIB pequeño, ¿sí? Realmente el peso de Rusia no es porque sea una de las economías más grandes del planeta, sino porque obviamente de su antepasado, de la Unión Soviética, pues siempre tiene un arsenal bélico respetable, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que está Brasil, Australia, España, México, entonces aparece por aquí en la posición 15 y ya después nos seguimos bajando muchísimo. Fíjense cómo empiezan a bajar los niveles ya. Y por allá en el puesto 30 tenemos Argentina. Fíjense que ya ni siquiera está en los billones, sino en 455.172. Luego vamos a seguir así viendo todos los países y obviamente para no marearlos más, fíjense que Chile está en el puesto 41, 331, 250, o sea, toda América Latina se ha quedado bastante rezagada, la verdad, cosa que no se esperaba que América Latina era un área que prometía muchísimo, ¿no? Y toda América Latina realmente se ha quedado muy rezagada. Por supuesto, no hablemos de nosotros, fíjense que viene Perú, ¿qué otro país? Puerto Rico, que todo, con todo y que esté ese lío con Estados Unidos, pues bueno, Ecuador, y entonces por allá en el puesto 80 y pico, fíjense, Panamá es una economía más grande que la nuestra, 60.121, Uruguay es una economía más grande que la nuestra, 60.108, y por fin por aquí Venezuela, y fíjense el mío, 44.893. Repito, estos son millones de dólares. Si buscamos el nivel más bajo, para ver quién está por allá en lo último, tenemos a Palestina con 17.343 y Botsuana con 17.000, pero bueno, era lo que les decía, ¿ves? Que se puede clasificar la economía de acuerdo a su tamaño y entonces están las economías de bajo PIB, las economías medias y obviamente las economías con el PIB más grande del planeta, ¿ok? Entonces, ¿alguien quiere comentar algo? No. ¿Todo clarito? ¿Seguro? ¿Todos despiertos? ¿Todos conmigo? Sí, profe. Perfecto, así me gusta que me den una señal de vida. Fíjense, en el caso del PIB per cápita, obviamente la línea va a ser muy distinta. Estos son valores del 2020, por cierto, lo del 2021, perdonen que no los tengo ahorita a la mano. Una cosa es el PIB y otra cosa es que uno divida el PIB entre la población. Estados Unidos tiene algo así como 330 millones de habitantes, entonces claro, cuando vivimos este PIB entre 300 millones de habitantes, Estados Unidos pasa a la casilla número 6 con un PIB per cápita de 67.430. Esto sería un PIB per cápita anual, ¿ok? Obviamente si usted divide esto entre 12, vamos a hacerlo, 67.430 entre 12, le da un ingreso mensual de 5.619 dólares. Habrá gente que gane mucho más de eso, habrá gente que gane mucho menos de eso. Importante saber que con más o menos 2.000 dólares se vive bastante bien en Estados Unidos. No se dan grandes lujos la gente, pero es un nivel, ¿cómo se llama? En el que se vive bien y no es tan difícil en Estados Unidos. Bueno, se trabaja muchísimo, no quiero decir que sea difícil, o sea, no es tan difícil conseguir un trabajo en Estados Unidos que le permita a las personas
ganar más o menos eso. Por supuesto, se trabaja muchísimo, ¿ok? Fíjense que en el caso de China, que tiene, repito, algo así como 1.4 billones de personas, pues entonces China, no lo coloqué aquí, no lo coloqué, pero China tiene también un puesto por allí, les busco el puesto más adelante, o si alguien lo quiere buscar en internet, no recuerdo exactamente en qué puesto está, pero no está tan alejado, debe estar por aquí, por el lado de los 20, ¿ok? Obviamente, entonces hay economías que son con unos PIB mucho menores, pero también con muy poquita gente y entonces tienen unos PIB per cápita elevados. En eso tenemos, fíjense que en este caso, 4 primeros, todos quedan en Europa. Luxemburgo, 116.730, Suiza, 86.670, luego tenemos Irlanda, Noruega. Fíjense que Qatar, que es un país petrolero, tiene 70.740 y nosotros quedamos por allá en el caso de Venezuela con 2.430. Si recuerdan, la última estimación del Fondo Monetario es algo así como 1.540 y además entonces nos coloca inclusive por debajo de Haití, ¿ok? Entonces debe ser mucho más bajo el PIB en este momento, pero bueno, espero que con estas estadísticas les quede bastante claro lo que es el PIB y lo que es el PIB per cápita. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Observaciones? ¿Ya habían visto estas estadísticas? ¿Sí sabían que Estados Unidos es la economía más grande del planeta y que China está allí pisándole los talones? ¿Mm? ¿Han escuchado hablar de la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos y que toda la competencia que tienen por el 5G y toda la que es la parte que allí la batalla se está dando básicamente en el campo de la tecnología y del internet y de toda esta parte? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Eso es un temazo, porque están esos dos ahí, ¿cómo se llama? Marcando la pauta, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente, a nosotros desde el punto de vista de Venezuela, no nos conviene que Estados Unidos se vaya a pique porque estamos en su área de influencia, aunque ahorita haya mucha hostilidad entre los gobiernos, aunque haya esa hostilidad, créanme que hay comercio, sí lo hay, aunque se haya reducido un poco, lo hay, por más que sea la cercanía geográfica siempre es importante. Con China habíamos tenido un acercamiento tremendo, pero era por la parte petrolera, entonces al haberse caído la producción petrolera como se ha caído, pues entonces ese afianzamiento pues perdió peso, ¿no? Si hubiésemos logrado conservar el PIB petrolero que teníamos, es decir, que estuviéramos cerca de los 2,5 millones, pues esa relación con China tendría un gran significado, aunque obviamente todavía queda una relación estratégica y es al revés, en vez de los gobiernos venezolano y chino ser hostiles, son amigos, son aliados, que es lo que se dice, es el argot internacional. Y entonces, bueno, sigue habiendo muchos intereses allí porque además le debemos una cuanta platica a los chinos. Entonces, bueno, siempre va a haber ahí, obviamente hay una mayor influencia del lado de China que del lado de Estados Unidos por la cercanía entre los gobiernos, pero repito, comercialmente siempre va a ser Estados Unidos más importante para nosotros, además que buena parte de la diáspora tenemos un grupo importante de inmigrantes en Estados Unidos y eso hace que la dependencia sobre las remesas pues sea importante, ¿ok? La remesa y inclusive hay una serie de transferencias que no solamente son dinero, sino que son bienes y generalmente bienes. Entonces, bueno, eso es a nivel de lo que es el tamaño de la economía y el PIB per cápita que teníamos en el esquema. Ya podemos empezar a por lo menos introducir lo que es el PIB corriente y el PIB constante. Entonces, recuérdense, existe un PIB a precios corrientes o el otro sinónimo es PIB nominal. Y ahí de lo que se trata es que las cantidades producidas están valoradas a los precios del año en el que son calculadas. También se conoce como PIB nominal. Por ejemplo, para medir el PIB del año 2020, lo que se hace es que el Banco Central en Venezuela es el que recoge las estadísticas, le pregunta a la empresa cuáles fue las ventas que tuvo, ¿sí?
y además le pregunta cuánto fueron las cantidades vendidas y obviamente por diferencia se obtiene el precio. O sea, recuerden siempre que la relación es valor igual a precio por cantidades. En una empresa pequeña vamos a tener el valor y vamos a tener el precio y las cantidades. O sea, vamos a tener las tres variables, ¿ok? Y lo que se hace a nivel global es que se pregunta cuáles son todas las ventas de las empresas, se pregunta cuáles son todas las cantidades y, o bueno, cuando se preguntan las ventas, aunque se le hacen algunos ajustes, obviamente la venta ya incluye el precio e incluye la cantidad, ¿ok? O sea, como son valores, se pueden sumar sin ningún problema. Luego vamos con el PIB a precios constantes. Las cantidades producidas están valoradas a los precios de un año base. Ello es necesario porque es imposible sumar las cantidades físicas de todos los bienes y servicios. Por lo tanto, la única forma de hacerlo es construir un indicador de cantidades. Eso se hace bajo la metodología de un año base, que en definitiva consiste en seleccionar un año del pasado que haya sido relativamente estable y tomar los niveles de precio de ese año para valorar las cantidades producidas en el año corriente. En Venezuela todavía el año base es el año 1997, imagínense todo lo distinta que era la realidad de Venezuela en el año 1997, pero bueno, esa es la estructura económica con la que todavía trabaja. A ver, jóvenes, ¿de qué se trata la cosa? Se trata de que tenemos a las empresas agrupadas en actividades económicas, es decir, tenemos empresas que se dedican a la agricultura, a la minería. Vamos a mostrarlo por aquí. Vamos a mostrarlo por aquí. Está por aquí. Dios mío. Ok. Repito, tenemos empresas que se dedican a la agricultura, a la minería, a la industria, electricidad, suministro de agua, construcción. Esto está un poquito cambiado ahorita, ¿ok? Este cuadro es bastante viejo, pero bueno, igual las actividades son más o menos las mismas. Hay empresas de construcción, hay empresas de comercio, restaurantes y hoteles, empresas de transporte, comunicaciones, instituciones financieras, seguros, bienes inmuebles, servicios prestados a las empresas, servicios del gobierno, ¿sí? Entonces el caso es que el Banco Central tiene muestras representativas de todas las empresas que están en estas actividades económicas y a todas las empresas les pregunta sus ventas, como les digo, ¿ok? Entonces, esas ventas incluyen los precios del año corriente y las cantidades del año corriente. También les pregunta las cantidades y esas cantidades las valora a los precios de un año base. Quiere decir que los valores constantes también se pueden sumar porque es una multiplicación de P por Q. ¿Okay? Ahí no estamos cometiendo ningún error, pero lo que sí estamos haciendo, es que el PIB del año 2000, en el caso del año base, como es el 1997, en 1998, 99, 2000, 2016, 2018, 2020, todas esas cantidades han sido valoradas a los precios del año base, lo que permite que esos valores constantes solamente recojan lo que está pasando con el volumen, de manera que cuando se calcule la variación porcentual, pues obviamente va a quedar tácito que el efecto de los precios va a ser una variación nula y lo que vamos a recoger es el crecimiento de las cantidades. De todas maneras, para entender eso bien, pues necesitamos hacerlo con un ejercicio y eso es lo que vamos a hacer el lunes que viene, ¿ok? El lunes que viene vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Si le quieren echar un ojito, por favor, antes de empezar la clase para que sea más claro, pero el lunes, que repito, lo vemos con calma y entonces podemos entender bien esto de lo que es los valores corrientes, los valores constantes y el concepto de nivel general de precios calculado a través del PIB, del implícito del PIB, o también se le conoce con el nombre de deflactor del PIB. A ver, Barley me dice, profe, nunca entendí o desconozco la razón por la que Venezuela le da petróleo a Cuba. ¿Hay algún convenio? ¿Cómo no? Hay un convenio. Desde que existió esa gran afinidad entre el presidente Chávez y Fidel Castro, se creó un convenio
y Venezuela le vendía petróleo, inclusive financiado, y además el pago no era en dólares, el pago era con profesores, ¿cómo se llama?, de educación física y con médicos. Y entonces fíjense lo que ocurría. Venezuela le llegó a vender cerca de 80,000 barriles diarios, que es bastante para una isla. Y entonces, ¿cuál era el pago de Cuba? Cuba decía, bueno, mire, cada profesor que yo mando para Venezuela es un equivalente a tanto mensual, y cada médico es equivalente a tanto. Y yo personalmente llegué a escuchar en Cuba, porque me tocó trabajar, yo trabajaba en el Banco Central y me tocó trabajar en un proyecto que se llama Sucre, que inclusive la balanza comercial de Cuba daba que nosotros le debíamos a ellos. Es decir, lo que ellos nos importaban a nosotros en servicios como los profesores de educación física y los médicos generaba un monto más alto que nosotros lo que les exportábamos a ellos en petróleo, ¿ok? Entonces, así son las cosas, mi querida Bailis, y eso es lo que ocurrió, ¿ok? Claro, por supuesto que tenemos un gran número de empleados de Cuba aquí en Venezuela, ¿ok? Y cosas que no sabremos qué más otras relaciones hay, pero esas por lo menos inclusive están contabilizadas en la balanza de pago, ¿ok? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok. ¿Quedaste clara, Baglis? Ah, ok, sí, ya vi que sí me estás escuchando bien. Ok, bueno, nos queda un minutico, así que vamos a despedirnos mejor para no quedar cortada la cosa. De verdad que muchísimas gracias por haber estado atento a la clase. Siempre que ustedes participen, obviamente va a ser un poquito más interesante, aunque siempre tenemos que trabajar full sobre la teoría. Léanse la guía, por favor. Léanse los conceptos que están también en esta guía número 2 para que me puedan entender mejor. Y bueno, feliz fin de semana. Fue un placer enorme haber tenido clases con ustedes, ¿de acuerdo? Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe.